Bendiciones y pues, gracias por conectarse. Vamos a... Pues ya son 3 conectados. Vamos a comenzar con una oración y después un canto. Y después entraremos a la palabra, lo que Dios tiene para su pueblo en este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por este día que nos has permitido despertar y estar con salud, Señor. Te pido por aquellas personas que en estos momentos están pasando por alguna tribulación, Señor, ya sea mental o física, Padre Santo, que tú tomes el control, Señor, también de este momento que estaremos compartiendo de tu palabra, Señor, que nuestros labios, nuestras manos, tú eres, Señor, quien las adiestra para la batalla. Sabemos, Padre Santo, que tú tienes el control de todo cuanto pasa. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu precioso Espíritu Santo sea presente y que tu bendito nombre se glorifique a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Vamos a entonar un canto. Si se lo saben, acompáñenos. Yo creo que sí se lo saben porque es viejito ya. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin orar como un niño, y pasaría el tiempo así. Nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
a entrar a la palabra y que no nos saludamos. nos saludamos. No nos presentamos. Les saluda la hermana Mónica. Y yo soy el hermano Juan. Y pues en esta tarde vamos a estar hablando, como dice el tema, saciar la sed. ¿Verdad? Saciando la sed. Vamos a iniciar con la lectura de la palabra, como es costumbre. Juan 7, del 37 al 39. Si tienen su Biblia a la mano para corroborar lo que estamos hablando, para que no nos vayamos nosotros también con el avión, ¿verdad? 37 y 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces sabemos que Cristo es la fuente que calma la sed. Entonces empecemos por señalar esto, que Cristo es la única y verdadera fuente de la vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Es solamente Él. Solo Él puede encontrar alivio en el corazón oprimido por el peso de sus pecados. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros estamos pasando alguna necesidad, el corazón se nos oprime y muchas veces no alcanzamos a mirar más allá. Y esto es porque Dios sabe mejor qué es lo que el alma necesita. Él nos ha creado y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, nuestra sed intelectual y emocional. Todo eso es el único que puede dar la plena satisfacción de todo nuestro ser. Él es el único. Haz de cuenta que Él tiene el mapa de cómo Él nos hizo, de cómo estamos a nosotros hechos y nuestras necesidades. Hoy, muy seguido, vemos personas por la vida sin Dios, con vidas careciendo de sentido y poco a poco se van secando. Todos buscamos en vano satisfacer ese anhelo sin tener en cuenta a Dios. Intentamos hacerlo tal vez con vacaciones, con conciertos, tal vez con deportes, con drogas, con trabajo, con nuevas relaciones, con fiestas, con alcohol. Pero ese vacío sigue creciendo, o en el mejor de los casos, la poca satisfacción que puede dar eso se va, se esfuma, se acaba. Y dura muy poco. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que el error del hombre y de la mujer siempre ha sido el mismo desde el principio. Desde Adán y Eva, Dios los hizo a ellos pues perfectos, los puso en un lugar perfecto, no tenían que hacer nada, mas sin embargo lo que pasó ahí fue que siempre querían buscar algo más, siempre querían algo más. Entonces cuando viene Satanás y los engaña, o sea, prueba de este fruto y no es que te vas a morir, es que vas a ser igual a Dios. Y eso fue como que agradable, como que se movió algo ahí y dijo, no, pues imagínate igual a Dios. Entonces se quisieron igualar a Él y pues cayeron. Ya se saben ustedes la historia. Pero lo que pasa también ahí cuando dices eso de lo que buscan en las drogas y todo eso, ese vacío siempre va a estar en el ser humano, porque haz de cuenta, pues mala la comparación, pero vamos a decir un carro. El carro necesita gasolina para avanzar. Entonces el fabricante del carro sabe que necesita esa gasolina para avanzar, para aprender y todo eso. Sí. Entonces Dios sabe que necesitamos de su Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, si le echas agua a un carro no va a caminar si es hecho para gasolina. Así es. Entonces, si tú le echas droga, le echas alcohol, o quieres llenar ese vacío que sientes,
el tanque está vacío y lo quieres llenar con otras cosas que no son las creadas, las adecuadas para tu cuerpo, no lo vas a hacer avanzar. O ponle que a lo mejor avance un poquito, pero son pasajeros. Todo eso que el mundo nos puede ofrecer es pasajero. Así es que no podemos llenar el vacío que tenemos de Dios con nada. Así es. Entonces, después de Adán y Eva, el pueblo de Israel le pidió a Samuel que pusiera un rey que los juzgara frente a frente, y desecharon a Dios. La palabra dice, y Dios se lo dice, ¿verdad?, a Samuel. Y más adelante el profeta Jeremías, hace un siglo, que advirtió del pueblo de Israel que buscaban calmar su sed en el lugar equivocado. En Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, otra vez queriendo uno ganarle, ¿no?, al Señor las decisiones, por así decir. Entonces, aquí Dios emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual, o sea, un elemento natural, como lo es el agua. Todos sabemos que sin agua es imposible la vida natural. O sea, podemos estar por un cierto tiempo, pero después los riñones, el hígado, lo que sea, todo empieza a mal funcionar y pues ya no entregas el equipo, dices tú. Entonces, y del mismo modo también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacerlas, como tú ahorita lo estabas diciendo. No hay nadie más donde el hombre halle la felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni ninguna fiesta, ni ningún sistema religioso pueden satisfacer a las almas sedientas. Solo Cristo es la fuente de vida. Y como ya mencionamos, la sed de la que el Señor está hablando aquí tiene que ver primeramente con la sed espiritual, con lo profundo de nosotros, porque pues igual, si tenemos sed de agua, pues vamos, no sé, a la cocina, a la tienda, con el amigo que sea, y pues agarramos agua. Pero estamos hablando de lo espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre y mujer que no han quedado satisfechos. Pero como conocemos esta área, pues siempre pasa desapercibida. Es como muy normal, como escuchamos de Dios, oh, ahí está Dios. Y pues más adelante, estoy muy joven, voy a ir y voy a vivir primero y ya después voy con Dios. Lo tomamos como que muy a la ligera, como que, no, pues tú ahorita me hacías un comentario de que muchas veces los jóvenes dicen... Sí, yo era uno de esos que le decía, pues yo comencé a ir a la iglesia, tenía 14 años. Pues iba y venía. Entonces, a raíz de eso, mi familia se convirtió al Señor. Y me acuerdo que me decían pues, que volviera a la iglesia y todo eso. Entonces yo lo que decía, no, pues sí, como ustedes ya vivieron y todo, déjenme vivir a mí, y cuando ya sea tiempo, ya o sea, Dios me va a llamar y voy a ir a los caminos. Pero pues estaba en un error. Y como tal vez hay muchos jóvenes ahorita en este momento que están diciendo lo mismo a sus padres, que sus padres están desesperados. Ahora ya que somos padres, ya sabemos qué es lo que nuestros padres sentían al decirnos que volviéramos al camino del Señor, que anduviéramos en los buenos caminos. Entonces, si está un joven ahí, hazle caso a tus papás. Sí. Hazle caso, porque yo pasé por ahí, mi esposa pasó por ahí, y es algo tan feo estrellarte y tocar fondo, porque tenemos que hacerle caso, porque es la autoridad que Dios puso para nosotros, y la alianza que Él puso para nosotros, nuestros padres, para ir a sus caminos. Así que te invito a que no desobedezcas a tus padres. Sí, porque de hecho lo que tus papás te empiezan a decir es porque ya lo pasaron y no quieren que tú pases lo mismo. O sea, la experiencia que uno gana a través de los años,
no es por escuchar, sino es por el camino recorrido, por lo que has hablado. Entonces, yo escuchaba mucho antes un dicho: nadie escarmienta en cabeza ajena. Al menos yo sí. A mí me decían, ¿sabes qué? No vayas a ir a asomarte atrás de aquella pared porque está un perro gigante y te arranca la cabeza. Ah, no, pues yo creía. Pero por lo regular decían, no puedo ir para allá. Voy a ir a ver si es cierto. Y se van a verlo. Sí, es cierto. Entonces, yo siempre fui, siempre escuchaba, me gustaba mucho a mí hablar, y hasta ahorita todavía me gusta mucho hablar con gente mayor, con gente que me pueda enseñar, que me pueda hablar de sus experiencias. ¿Por qué? Porque así es como nosotros aprendemos, bueno, al menos yo. Entonces, muy seguido culpamos a otros de esta insatisfacción, del vacío que tenemos. Siempre estamos buscando quién tiene la culpa. A la mujer le echamos la culpa, o al esposo le echamos la culpa, al trabajo, a las finanzas, al gobierno, al chulo, a los perros. O sea, siempre tenemos a alguien. Pero la verdadera causa de este descontento está dentro de nosotros mismos. De hecho, si culpamos a otros, nunca hallaremos la solución, porque siempre estaremos evadiendo las circunstancias, la situación. La angustia que llevamos en nuestro interior siempre la vamos a estar como poniéndole, como cuando tienes una cortada, en vez de sanarla y curarla, no, le estás poniendo cosas, a veces no sana, y puede caer hasta infección en ese lugar, ¿no? Y trae más complicaciones. Entonces, lo único que realmente conseguiremos será proyectar eso, ese descontento que nosotros tenemos dentro, lo vamos a proyectar tarde o temprano con la gente de nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestra congregación, en la tienda. O sea, yo he visto en las tiendas, yo he visto gente agarrada del chongo por cualquier tontería, y eso es por el descontento que traen dentro de ellos, que no saben ni qué hacer. Entonces, creo que por eso, en un intento fallido además, ¿verdad? Pero ese intento de llenar esos vacíos, tanto el hombre como la mujer cambia de trabajo, cambia de aspecto, cambia de amigos, cambia de costumbres, cambia de religión, cambia de país, cambia de todo lo que pueda cambiar para ver si eso también se torna diferente. Pero siempre va a sobresalir ese mal tan misterioso que nos acompaña a través de todos los cambios. Y la sed perdura y crece sin saber cómo. Así es. Pues ahí va otro ejemplo mío. Pues doy ejemplos de mi vida porque pues, mismo que hable de otras personas, pues no. Bueno, yo, como les dije antes, yo buscaba en otras cosas que no era Dios, porque yo sentía ese vacío dentro de mí, que yo creía que lo podía llenar con drogas, con alcohol, con tantas cosas que ofrece el mundo. Y tal vez sí lo llenas por un ¿qué será? 5 minutos. Que haces droga y que te dura el efecto 5 minutos. Después de eso vuelves a usar y te da otros 5 minutos. Pero después, ya al usar tanta droga, ya nada más te enviciaste, tu cuerpo te pide eso, pero no llenas el vacío. Sino que ese vacío se va haciendo más grande. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pero pues mucha gente no sabe, no conoce de Dios, y pues para eso son estos programas, y esperemos que sean de bendición y que podamos llegar a esos corazones que no han experimentado el Espíritu Santo, que no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Dios ha tenido mucha misericordia conmigo, pero fue hasta que yo me rendía a Él, empezó el proceso, porque como les dije, yo desde los 14 años iba a la iglesia cristiana, pero era nada más por cotorreo y todo eso. Me bauticé y después del bautizo, es lo que le digo a mi esposa, le estuve diciendo, fue algo tan raro, porque fue cuando toqué fondo, hice cosas muy malas, pero aún la misericordia de Dios me alcanzó y nunca me abandonó, porque me cuidó de tantos peligros, de tantas cosas
que me pudieron haber pasado y no pasó así porque pues su gracia me sustentaba. Y por eso yo les pido a los jóvenes que estén viendo, a la persona que esté viendo, que se acerquen a Dios, que pidan la llenura del Espíritu Santo para que experimenten y sientan esa llenura. Ya no vas a necesitar nada. Bueno, sí. Pues a al Espíritu Dios, Santo, el no, pues claro. La presencia, eso bonito que sientes por primera vez, lo vas a querer seguir experimentando. Y la única manera es meterte a conocerlo más. Y mientras más cerquitas estés de Él, más vas a anhelar su presencia, estar en cada momento, caminar con Él, como lo hizo Enoch. Así es. Y por lo que dice que la falta de el vacío de todo eso es porque sacamos a Dios de nuestras vidas aún antes de conocerlo. Es la falta de Dios que crece, que crea este vacío en nuestro interior. Y aunque el hombre y la mujer hayan desechado a Dios de sus vidas, y crea que su destino está marcado por lo natural, por lo que ve, el hombre conserva en el fondo de su corazón una profunda necesidad espiritual. Y es precisamente por el hecho de reprimirlas e ignorarlas, por lo que nunca llega a llenar ese vacío. Tal vez puede callar la voz de su conciencia, pero nunca va a poder llenar ese vacío, que es el Espíritu Santo que lo puede llenar. Pero persiste ese conflicto interior que no has solucionado y que avanza en pasos agigantados y progresivamente destruye tu ser. Es lo que hace un vicio, pues, o sea, ¿tú crees que estás llenando un vacío con eso? ¿Tú crees que estás siendo feliz y que estás sintiendo satisfacción? Pero lo que realmente está haciendo es destruirte. Lo poquito espiritual tal vez que tienes adentro de ti se va apagando, y que ese es el propósito. De hecho, nosotros somos seres espirituales, por naturaleza somos carnales, ¿verdad? Pero dentro de nosotros existe una conexión con Dios, que lo que el diablo quiere, el enemigo, es, que el Señor lo reprenda, es apagar eso, romper esa conexión con Dios para no tener nuestra salvación. Así es. Dice, ha dejado de tener en cuenta las realidades morales y espirituales, pero en el fondo hay algo que no ha logrado borrar por completo la necesidad de Dios. Así que sigue teniendo remordimientos por su comportamiento, temor al castigo, necesidad de ser perdonado, de reconciliarse con Dios y con el prójimo. En fin, necesidad de una renovación total de tu ser. Cuando tú aceptas esa llenura del Espíritu Santo, tu mente, tu corazón, tus pensamientos, todo tu ser está siendo renovado poco a poco. Es un proceso que va poquito a poquito, porque imagínate tantas cosas malas que han entrado en ti, en tu corazón y todo eso. Pues el Espíritu Santo, cuando entra, empieza a desechar todo poco a poco. Pero es un proceso largo y muchos de nosotros nos desesperamos, que porque no podemos ser llenos y ser limpios en un día. Entonces muchas personas, yo otra vez, me desespero y muchas veces he querido hasta tirar la toalla y todo eso, pero es por lo mismo, porque no hemos sabido esperar en Dios, esperar en la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. En el fondo de toda esta confusión está la necesidad de tener y disfrutar del perdón de Dios y comenzar una relación con Él. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo hizo un llamado o una convocatoria a todos aquellos que todavía no creen en Él y que están dispuestos a reconocer en lo íntimo de su corazón que están sedientos.
lo primero que tiene que hacer uno es reconocer que necesita eso. Una persona que esté atada a los vicios, reconozca que necesita de Dios, que necesita esa ayuda. Y es el primer paso al éxito, a la salvación. Aunque sabemos que la sed espiritual está presente en todos los que no creen en Dios, también sabemos que son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo. Prefieren seguir nadando en las corrientes del siglo, porque son muchos de los que se esfuerzan en aparentar que todo va bien, aunque están muriendo poco a poco de sed, en lugar de buscar la forma de saciarse verdaderamente. Hay muchas personas tan orgullosas que no reconocen que necesitan de Dios, que dicen, no, yo lo puedo, ¿por qué? Yo he escuchado muchas personas que dicen que tienen dinero y todo eso, sí, pero dicen que es por su esfuerzo, porque ellos han trabajado, se han quemado las pestañas, y realmente todo lo que tenemos es gracias a Dios, es gracias a su misericordia, porque si Dios quiere, así en un segundo te puede quitar todo. De hecho, todo el esfuerzo y la quemada de pestañas, como dices, es porque Dios permitió que te quemaras las pestañas. Así. Porque Él te mantuvo con salud, te mantuvo con fuerza, te mantuvo ahí motivado o motivada a seguir estudiando, a seguir buscando. Porque Dios tuvo misericordia y te dio de su gracia. Nosotros no tenemos por nosotros mismos, nosotros no podemos hacer nada, ni aún despertarnos. Cada mañana el Señor viene, desciende y nos dice, hey, levántate, otra vez más, un día más, otra oportunidad más. Entonces, ni respirar pudiéramos nosotros, por nuestras fuerzas. Así es. Entonces el llamado del Señor es dirigido a los que sí están dispuestos a admitir su estado y a anhelar el perdón de sus pecados. Aquellos que se han dado cuenta de su total incapacidad y derrota para solucionar este problema por sus propios medios, y que están plenamente convencidos de la gravedad de sus pecados. A estos son a los que llama el Señor. En otra ocasión los describió como los pobres de espíritu, y se refirió a ellos como bienaventurados, porque a ellos pertenece el reino de los cielos, en Mateo 5:3. Sí, Así que bienaventurados. Wow. O sea que todos los que anhelen al Espíritu Santo son pobres de espíritu, porque van a empezar, pues, y de ellos va a ser el reino de Dios, el reino de los cielos. Qué tremendo. Por desgracia, son pocos los que manifiestan esta sed. La mayor parte de los hombres y mujeres anhelan todo menos la salvación de su alma. Buscan el dinero, los placeres, los honores, la fama, los excesos de todo género. Tristemente, eso es lo que desean. Podemos ver los artistas que no, hay muchos artistas que están velados por el enemigo, por las riquezas y todo eso, que muchos que hacen pactos con el diablo. Entonces, estas personas no anhelan su salvación. Ellos lo que les interesa es la fama, les interesa tener dinero y todo lo que este mundo ofrece. Pero lo más importante ni siquiera por aquí les pasa. Y que realmente, discúlpame que si creen en el diablo y se ponen a hacer ese tipo de cosas, quiere decir que tienen el conocimiento de que también existe Dios. Entonces, aquí lo que pasa es que el diablo te da las cosas allá, y no me interesa, al enemigo no le interesa si te haces daño o no. Bueno, pues de hecho sí le interesa, porque es lo que quiere, tenerte atado. Entonces el Señor lo que te quiere es verte libre, y Él no te va a dar algo que te va a perjudicar. A veces nosotros creemos que Él está tarde, o no nos quiere contestar, o no nos merecemos algo, pero lo que pasa es que lo que estamos pidiendo o no va de acuerdo con la visión, con el propósito en Dios,
o simple y sencillamente el Señor ya miró a largo plazo qué daño te va a hacer, y el Señor no te va a dar algo que te haga daño. Entonces, cuando una persona ya está sedienta, imagínate una persona en un desierto con sed, queriendo tomar agua. O sea, estamos en Arizona, aquí se miraban mucho esas cosas de que habían grupos donde iban al desierto y dejaban galones de agua. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente que llega sedienta. Entonces, imagínense esa gente, pero en lo espiritual, a punto de morir porque no encuentran quién les dé de esta agua viva, que es Cristo, que nosotros no debemos de negarlo. O sea, tenemos que ir y decir, hey, mira, allá está un galoncito de agua. O sea, allá está Cristo, allá es una congregación, allá es una iglesia, allá está un pastor, allá es una hermana, o sea, somos un mismo cuerpo. Pues entonces no podemos nosotros como meternos zancadillas solos, no nos podemos picar los ojos nosotros solos. Tenemos que apoyarnos. Entonces, más por el sediento, el que está ya tirado, que ya no puede avanzar, muriendo, o sea, literalmente muriendo. ¿Por qué? Porque prefirieron también las cosas de este mundo, pero si se arrepiente y se aparta del pecado, dice el Señor que alcanzará misericordia. Entonces, para eso estamos nosotros, para levantar al caído y para conducirlos a donde está el agua viva. Claro que el llamado de Dios por medio de nuestro Señor significa poco para aquellos que se sienten satisfechos de sí mismos, como lo dije ahorita, y creen que ellos son capaces de todo solos, como lo que dijimos ahorita, sin Dios. Sin embargo, para los cansados y trabajados abrió la puerta de una nueva esperanza, un nuevo comienzo, plenitud y vida eterna. En esto nos identificamos con el salmista cuando escribió en el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma de David clamaba así como esos ciervos buscando agua. Y fíjese, David, que estuvo que tenía el corazón conforme al de Dios, lo describe la palabra. Aún así él clamaba, su alma clamaba por las corrientes de agua viva. Imagínense las personas que no tienen la fuente de agua viva. Imagínense cómo están. Si él, que tenía el agua viva, clamaba por las corrientes de agua, imagínense cómo están todas las personas allá afuera. Por eso debemos de presentarles a nuestro Señor Jesucristo, que es el agua viva, a cualquier persona que se nos ponga enfrente, cualquier persona que necesite. Démosle el agua viva, démosle la oportunidad de saciarse con esa agua. Pero regresando al versículo 37 y 38 de Juan 7, Jesús nos da una bella promesa al creer en el último, dice, al creer en él. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahorita que estabas diciendo que debemos compartir a Cristo y todo eso con los sedientos, pues me imagino que así como estábamos nosotros, ¿no? Sedientos, estábamos en busca de algo que llenara ese vacío, pero no había, hasta que alguien vino y nos presentó a nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía, o sea, nos lo presentaron y fue como que lo mismo. Cuando sea mi tiempo, el Señor va a bajar y me va a transformar. Qué fácil, ¿no? A veces nos escudamos en eso y no. Ya es tu tiempo, el Señor ya quiere. Levántate y ve, ahí está el agua. Entonces, a veces es difícil, es un poquito de contradictorio, ¿verdad? Como nosotros lo explicamos, porque hay muchos misterios que no vamos a saber hasta el día que
podamos preguntar al Señor, pero ya al verlo yo creo que no le vamos a preguntar nada, a mirarlo. No, lo que deberíamos por ejemplo, yo me arrepiento de todo el tiempo que perdí, de tantos años que perdí, que le regalé al mundo, que le regalé al diablo, que honré al diablo en vez de honrar a Dios. Si ahorita estás viendo este video o el día que lo veas, no pierdas tiempo, porque ya ahorita estamos en los últimos días, se están viendo muchas cosas y el Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino, que no, o sea, que no, si te presentamos o alguien llega y te presenta a Cristo, acéptalo, agárrate, aférrate de Él, porque no hay, tal vez no haya otra oportunidad. No sabemos cuándo se presenta. No sabemos. Entonces, en lo que leíste ahorita ahí, lo importante del anuncio que el Señor hizo es que nadie será rechazado. O sea, si pusieron la atención o si lo pueden ir a leer, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la gracia de Dios que se ofrece por igual a todos los hombres y mujeres sedientos en medio de esta vida pasajera. Esto es pasajero. Lo eterno está con Él, lo eterno está después de Él. Hay una eternidad y eso la tenemos de seguro. Entonces hay que tomar la decisión correcta de ir al beber de esa agua viva. Porque si no, a lo mejor sí nos quedamos con sed, entonces más vale. O sea, es una eternidad. Tú decides con quién pasas la eternidad. Y ahorita te pusimos los dos lados, ¿no? Entonces, tanto uno como el otro existe. Tú decides a qué bando perteneces. Entonces, y aplicando las palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de ir a Él, de creer en Él, de seguirle a Él y de ser como Él. Amén. Venid a mí, dice Mateo 11:28, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No nomás en lo espiritual, en lo físico también. Créanme que aquí, miren, mi amado, a veces llegan arrastrando los pies literalmente del trabajo. Ahorita llegó bien cansado y fue una lucha, pero aquí está. ¿Por qué? Porque así como el Señor dio la milla extra por nosotros, Él también se para enfrente y dice, yo también lo voy a hacer por el Señor. Es tiempo de trabajar, los días se acortan y los tiempos son malos, entonces tenemos que poner nuestra mirada en lo que realmente va a prevalecer. Tenemos que hacer tesoros en los cielos. Entonces, gracias a Dios ha estado con trabajo y todo, pero no se puede dar el lujo de descuidar lo espiritual. ¿Por qué? Porque si hay trabajo es porque el Señor así lo está permitiendo. Entonces, si dice, es que el trabajo, entonces tenemos que tener cuidado, porque entonces el Señor, si quiere más tiempo, te va a quitar el trabajo. Entonces, ten cuidado con lo que sale de tu boca. Entonces, el agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o iglesia. La encontrarás únicamente en una relación sincera y muy cercana con Él. Desgraciadamente, esto se confunde con mucha frecuencia, porque muchos creen que ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo. Y no es lo mismo, porque podemos estar en la iglesia, podemos estar puntualitos en el servicio, pero nuestra mente y nuestro corazón no esté con nosotros. Anda ahí en Japón, o sea, anda en otra parte. Dice el pastor, anda allá con los frijoles. O sea, no tenemos esa comunión con Dios, aunque hagamos lo que hagamos. Entonces, dice, todos los judíos que escuchaban a Jesús en esa ocasión habían ido al templo para cumplir con lo que Dios mandaba. Pero sin embargo, muchos de ellos no creían en Cristo y seguían sedientos. O sea, iban al templo a cumplir con lo establecido por Dios y ellos pensaban que iban a hacerlo. Pero cuando Cristo se les presentó y le dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? Eso tenía que pasar para darnos la entrada y la salvación a nosotros también. Pero su pueblo no lo recibió, dice la palabra que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, a veces dice un dicho, dejamos a Dios por Dios. O sea, a veces nos enfocamos tanto en las cosas que nosotros creemos que son de Dios, que ni dejamos que Dios participe. O sea, a veces está en un servicio bien poderoso y todo,
pero no sabemos si Dios se quedó afuera. ¿Por qué? Porque perdemos tanto el enfoque en cosas del mundo que nos dejamos arrastrar. Entonces, lo que el Señor espera es que el hombre y la mujer pongan su fe en Él. Pero algunos dudan de que algo tan sencillo pueda ser eficaz. O sea, necesitan ellos hacer algo. Y quizá por eso se sienten más seguros en una religión donde sus fuerzas y méritos propios deben de cumplir con ciertos requisitos que según piensan les ayudará a tener salvación. Pero como dijo el Señor, la salvación es por gracia, no por obras. Y siempre se ofrece al hombre de forma gratuita. No te va a cobrar ni un centavo el Señor. Y el enemigo sí te va a cobrar por lo que te pueda dar en este mundo. Así que no se lo recibas. Él nomás quiere sus intereses. Pero vamos a leer esto que a mí me fascinó, me encantó. Si tienes ahí tu Biblia en la mano, te invito a que me acompañes. Isaías 55, del 1 al 3. Está precioso. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Wow, o sea, hasta aquí el Señor te dice, ¿por qué gastas tu trabajo, tu dinero en cosas que no deben ser así? O sea, recordemos, como dice la Escritura, en el tiempo antiguo de aquella provisión milagrosa de agua. Si nos vamos para atrás y hacemos un poquito de memoria, cuando estaban en el desierto, dice que fluyó de la roca en el desierto. Cuando Moisés estaba atacado por el pueblo de que tenían sed, tenían hambre, eso y lo otro. Entonces el Señor le dio una encomienda, ¿no? Que le hablara a la roca, y él la golpeó de la desesperación de cómo lo traían. Entonces, pues desde ese tiempo Cristo nos daba de beber el agua de vida, porque la roca de la que los israelitas habían bebido agua para saciar su sed era Cristo. Y si no me creen, pues vámonos con el apóstol, allá reclamen al apóstol Pablo. En 1 Corintios 10:4 nos dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, Cristo es nuestra agua viva, es el que va a saciar nuestra sed. Entonces, no busquemos más. Quienes bebemos de estas aguas, no solo calmamos nuestra propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de nosotros, de modo que nos convertimos en una fuente de nuevas corrientes, pero de las mismas aguas, o sea, de Cristo mismo, para otros que están alrededor de nosotros. En Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, el Señor nos quiere usar como conducto de su gloria, de su gracia, de su misericordia. Y a veces estamos tan viciados en las cosas que vemos alrededor que se nos va, no nos dejamos usar. Entonces, esta plenitud interior es posible por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. En Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como vemos, la vida del que posee la plenitud del Espíritu no es inactiva, no es estéril, sino que tiene mucho fruto, buen fruto, no cualquier fruto. Está avanzando continuamente, siempre pensando en derramar bendición sobre los demás. El Espíritu Santo no solo suple nuestras necesidades,
sino que también nos ayuda a ayudar las necesidades de nuestro prójimo, de los que están alrededor de nosotros, del más necesitado. Primero inunda nuestro corazón y después se derrama sobre el mundo a través de nosotros. Y la palabra también habla de eso. Mismo Jesucristo, nuestro Señor, dice: cuando me vistes desnudo y me vestiste, cuando me vistes en prisión y me visitaste, cuando me vistes hambriento y me diste de comer. Entonces es como cuando dice: ¿y cuándo te vimos, no, haciendo todas esas cosas? Cuando tú lo hiciste, por cuando lo hiciste para uno de Los pequeños. a mí lo hiciste. Entonces qué bonito es el poder de lo mismo que el Señor nos da, porque no de nosotros, no podemos dar nada bueno. de lo mismo que Él nos da a dar. O sea, lo repartimos a Él, repartimos su amor, su creencia, su misericordia, su salvación, su sangre preciosa, y es bien bonito. Así es, nosotros no podemos dar nada bueno, y al nosotros tener a Jesucristo dentro de nosotros, dice la palabra que de nosotros fluirán ríos de agua viva, que es su palabra, que es lo que Él es a través de nosotros. Pero por eso tenemos que estar limpios, porque somos templo. Más adelante lo explico. Debemos conseguir la plenitud del Espíritu y saber que el ser llenos con el Espíritu no es algo que se pueda conseguir por esfuerzos propios, sino por permitir a Dios que cumpla su obra en la vida de nosotros. Así que cuando no estamos dispuestos a morir al yo, a negarnos a nosotros mismos y a someternos a la voluntad de Dios, estamos perdiendo esa llenura y plenitud del Espíritu Santo. Solo cuando dejemos que todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actos sean dominados por la influencia del Espíritu Santo, podremos disfrutar de esa plenitud. Es triste ver como muchas veces los creyentes nos estancamos espiritualmente y con nuestras actitudes carnales impedimos que el Espíritu Santo llegue a cumplir todo lo que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. Son como las aguas estancadas. Por ejemplo, si a mí Dios me da algo, yo tengo que fluir, que sacar todo lo que me esté dando, porque mientras Él me da, al yo sacar y al yo compartir, al mismo tiempo el Espíritu Santo está limpiando todo la información errónea que yo tenía del pasado. Al yo estar compartiendo la palabra aquí o con las personas que me encuentren en la calle, el Espíritu Santo va a ir limpiando, vamos a hacer como esos ríos. Porque ¿qué pasa con el agua estancada? Cuando se estanca el agua, pues se huele mal y todo. Entonces, así mismo, si nosotros nos estancamos espiritualmente, tal vez no vamos a oler mal en lo natural, pero en lo espiritual, pues no va a poder el Espíritu Santo trabajar en nosotros, porque el Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado, donde hay... Y todo eso que huele mal es el pecado que va apagando al Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser esos conductos que Cristo quiere. Santo Padre, se acabó el tiempo. Ok. Bueno, pues voy a continuar un poquito más. Sabemos que el Espíritu Santo no ejerce su poder en nosotros, como les dije, si estamos sucios. En contra de nuestra voluntad, la Escritura nos dice que es posible apagarlo en 1 Tesalonicenses 5:19, o contristarlo, nos dice en Efesios 4:30. Así que si queremos la plenitud del Espíritu con la cual saciamos nuestra sed, debemos ahogar nuestros criterios y actos carnales, de manera que su obra en nosotros prevalezca y crezca cada día más en nosotros. Entonces, la experiencia de ser llenos con el Espíritu Santo solo puede ser
disfrutada cuando un hombre o una mujer que ya ha tomado el paso inicial de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, presenta su cuerpo en sacrificio vivo, como dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces tenemos que sacrificar lo que nos gusta, bueno, lo que le gusta a la carne, al cuerpo. Tenemos que sacrificarlo por lo espiritual para darle entrada al Espíritu Santo y ser llenos, ser saciados, porque esta agua te quita la sed por un ratito, pero luego te vuelve a dar sed. Yo me he tomado como unas 15 botellas de flor de estas al día y todavía traigo sed. Entonces, cuando nosotros aceptemos a Cristo y reconozcamos que Él es nuestro Salvador, que es nuestra fuente de agua viva, es cuando nosotros vamos a dejar de tener sed, es cuando nosotros vamos a dejar de sentir ese vacío que sentíamos antes, ese vacío que no podemos llenar con nada, ni con droga, ni con alcohol, ni con mujeres, ni con nada de lo que el mundo ofrece. Entonces, el ser llenos del Espíritu no es algo exclusivo de los 5 ministerios. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Éfeso para exhortarles a que fueran llenos del Espíritu, les estaba diciendo a todos los hermanos en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Bueno, vamos a detenernos un poquito ahí para hacer una reflexión personal. Cada quien ahí escudriñense y hagamos las preguntas si realmente hemos bebido de esa agua, si realmente sabemos lo que es estar satisfechos, si realmente estamos comunicando a otros lo que hemos recibido del Señor. O sea, realmente vamos por la calle mirándonos fresquecitos como lechuga, como cuando uno se acaba de tomar un vasito de agua así bien rico y como que vuelves a la vida otra vez. O sea, así vamos nosotros, o vamos diciendo, no, ya tengo un agua, pero nosotros todos secos, todos apagados. Entonces tenemos que reflexionar un poquito. ¿Anhelamos sinceramente recibir la plenitud del Espíritu Santo? Si alguno tiene sed, la única condición es: vengan a mí y beban. Es lo único que el Señor te pide. Es la generosa invitación del Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al recibirlo, el Espíritu será en nosotros una fuente y derramará de su plenitud para bendición nuestra y de nuestros semejantes. O sea, el Señor no es envidioso, si te mijito, eso te lo dé a ti. No, te mijito, te lo dé a ti, velo y repártelo. El de los talentos, a uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. El que tenía 1 lo enterró por miedo a quedarse sin nada, pero el que le dio 5 lo multiplicó, y el de 3 también. Se lo quitaron al de 1 porque no hizo nada y se lo dieron al que tenía más. Entonces, al que más trabaja, esto nos deja ver que al que más trabaja, el Señor más trabajo le da. Entonces, disculpen que estoy hablando un poquito rapidito de lo normal, pero es que se nos acabó el tiempo. Entonces, esta plenitud es producida por el Espíritu Santo a través de Cristo en la vida de aquellos que creen en Él. Lo leímos al principio en las Escrituras, de Juan 7, 38 y 39. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Esto el Señor lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Entonces, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, los que creyeran en Él. Porque cuando tú crees en algo, tú lo haces. Si tú crees que ahí abajo hay un cofre lleno de oro, tú no... Buscarlo, claro. Claro, ¿por qué? Porque tú crees que está eso. Entonces, si yo creo que la fuente de agua viva está en Cristo, tú no irías a beber de esa agua. Yo también lo haría. Entonces, según las afirmaciones de Juan el Bautista, en Juan 1, del 29 al 34, ahí ustedes lo leen, la misión de Cristo abarca 2 aspectos fundamentales. El primero es quitar el pecado del mundo
y el segundo es bautizar en el Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo para salvación, lo primero que recibimos es justificación, porque ya a nosotros no está el pecado, sino que Él toma nuestro pecado, o sea, Él toma nuestro lugar, Él recibe nuestro castigo para justificarnos. Entonces, el perdón y la limpieza de nuestros, el perdón y la limpieza de nuestros pecados, por eso Él lo hace. Pero una vez que nos ha quitado el pecado, no nos deja vacíos, sino que nos restaura primeramente y después nos llena de su Espíritu Santo para que le podamos servir. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo aclaró que el cumplimiento de esta parte de su obra no tendría lugar hasta que hubiera sido Él glorificado. Esto hace referencia al hecho de que primero era necesario completar su misión redentora con su muerte, después la resurrección y la ascensión al cielo. Esto mismo lo dijo en la última noche que estuvo con sus discípulos en el aposento alto, en Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Él tenía que irse primero para mandarlo, ¿verdad? Entonces, sí. Ok. El cumplimiento de la promesa de tener el Espíritu Santo de Dios tuvo lugar en el día de Pentecostés. En Hechos 2, del 1 al 13, todos lo hemos leído. En Hechos 1, del 4 al 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa se cumplió en el Pentecostés cuando los creyentes en Cristo recibieron el Espíritu Santo de una forma muy diferente a como lo habían recibido los fieles del Antiguo Testamento, porque solo unos creyentes recibieron, pero hoy todos los creyentes sin excepción lo recibimos, tal como el profeta Joel había anunciado y el apóstol Pedro se encargó de enseñarles al pueblo en el día de Pentecostés. Mientras que en la antigüedad solo había recibido el Espíritu Santo algunas personas especiales para servicios especiales y en momentos especiales, pero nunca de forma permanente. En contraste a esto, todos los creyentes del Nuevo Testamento tienen siempre al Espíritu Santo morando en ellos. Amén, así es. En Juan 14, 16, 17 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Así es. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo puede estar en nosotros? Estando limpios, recibiéndolo, pidiéndolo en comunión. Así es. Nos ha constituido templo de Dios. En 1 Corintios 3:16 y Efesios 2:22 dice que nos llena de su presencia y poder y nos capacita con diferentes dones, haciéndonos idóneos para su servicio. Y eso también lo dice en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Entonces, así que si tienes sed y estás dispuesto a saciar y verdaderamente estás cansado de querer llenar ese vacío sin lograrlo, acércate a la única fuente de agua viva. Acércate. Un buen ejemplo de esta sed espiritual lo podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro en el día del Pentecostés y que compungidos de corazón les dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dijeron, porque se dieron cuenta que habían crucificado al Mesías. O como el carcelero Filipo, que ansioso preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
así el sediento, así se acerca. ¡Ay, ¿dónde hay agua? Y regálame un poquito de agua. Entonces ahorita la noticia que nosotros te traemos es que para esa sed que tú quieres saciar, que tú necesitas saciar, es Cristo. Cristo, y te está esperando así, mira. Así te está esperando Él. Lleno de amor, para abrazarte, para quitarte esa carga pesada que traes en tu espalda, para quitarte esos grilletes que el enemigo ha querido venir a ponerte, para tenerte atado y que no avances, para quitarte esa venda de los ojos que la vida te ha puesto en lo natural y que empieces a mirar en lo espiritual la gracia con la cual Él te quiere llenar, para que seas libre. Entonces, acércate y tendrás la misma respuesta que recibió la mujer samaritana. A mí esa historia me fascina. Y esto que dijo Jesús, olvídate, que dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. De esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, dice Jesús, dice el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, todavía es para que tú vayas y la repartas, no te quedes con ella, ve y reparta. Sí, esa es la fuente de agua viva, esa es la fuente que nos llena para nosotros dar más. Y pues como todos los lunes me gustaría hacer la oración. Amén, es la palabra que trajimos, y al que se sienta ahorita cansado, fatigado, con sed, con hambre de algo y no saben qué es, nada puede llenar ese vacío, acércate a Cristo y acepta. En esta tarde tienes la oportunidad, tal vez mañana ya no tengas la oportunidad. No estoy echando ninguna maldición, simplemente estoy tratando de que veas lo importante que es salvar tu alma, porque ahorita tienes la oportunidad de salvar tu alma, de llenar ese vacío y saciar esa sed. Así es, porque pues tal vez muchas personas se duerman ahora y tal vez no despierten mañana, o podemos salir de la casa y ya no regresar. O sea, no sabemos nunca cuándo, nadie sabe cuándo nos llega la hora. Y por eso es que debemos de reconciliarnos y de aceptar a Cristo en nuestros corazones. Y pues les voy a invitar a que repitan conmigo esta oración. Y dice: Señor Jesús, sé que soy un pecador y que he hecho cosas malas. Creo que moriste por mis pecados y que puedo ser perdonado solo por fe en tu muerte y tu resurrección. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida como mi Señor y Salvador. Desde hoy viviré una vida agradable a ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me salves en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito, y el próximo paso es que te bautices y que busques del Señor, de la fuente de agua viva. Y que leas su palabra, porque aquí lo vas a conocer. Y es bien bonito todas las promesas que el Señor tiene para ti aquí en este libro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti.
esperamos la próxima semana con un nuevo tema. El próximo lunes, no sabemos qué tema todavía. Pero el Señor nos lo da. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias. Próximo lunes, 7 de la tarde.